Y voy a pasar ahora la palabra a otro presidente, Rafael Correa. Bueno, yo creo que tal vez comparto un poco más el escepticismo acá del presidente Samper. Eso es lo bueno, somos del Grupo de Puebla, pero hay mucho disenso del Grupo de Puebla. Por ejemplo, con el presidente Samper yo siempre discuto, siempre tengo la razón yo, ¿no? Pero discutimos como compañeros. En todo caso, yo creo que no hay mucho nuevo bajo el sol, nuevo orden mundial, multilateralismo, se discute desde hace mucho tiempo, hace 50 años se propuso la iniciativa de un nuevo orden económico internacional. Había muchos países que no existían cuando se creó la ONU, nuevos países independientes. Era con el objetivo de alcanzar el desarrollo. 50 años después no hay ningún país de América Latina que haya superado ese su desarrollo. La realidad es que el orden mundial sigue siendo no solo injusto, sino inmoral muchas veces. Y todo está en función del más fuerte. Los dobles raseros cunden por doquier, lo ha dicho Irache. Los progresistas jamás podemos apoyar una solución violenta a los conflictos, jamás podemos justificar una invasión como la de Rusia a Ucrania. Pero tampoco podíamos justificar la destrucción en el 2003 de un país como Irak sin el permiso de las Naciones Unidas, bombardeado por Estados Unidos bajo un pretexto falso. Y no pasó absolutamente nada. Entonces el problema es la doble moral. En este contexto, las voces del sur, en el supuesto multilateralismo, no tienen mayor fuerza. Mientras el norte está organizado en bloques, el sur participa individualmente. Por ejemplo, a la Unión Africana no le permiten tener un asiento en el G20. CELAC y UNASUR, CELAC es Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, UNASUR, Unión de Naciones del Sur, ni siquiera han pedido un asiento en el G20, pero el norte tiene instituciones vinculantes como el Club de París, la OTAN o el mismo Gafi, Financial Action Task Force, que incluso condena a países por movimientos financieros sospechosos, sin ser parte del sistema de Naciones Unidas, pero no hace casi nada con respecto a los paraísos fiscales, guaridas fiscales, que son el fundamento de la corrupción nacional y transnacional. Mientras tanto, en el sur tenemos instituciones puramente retóricas como el G77 o el Movimiento de Países No Alineados. La esperanza para el sur está en un multilateralismo construido a partir del multirregionalismo, es decir, un multilateralismo de bloques regionales. Hablo de esto porque el título de la conferencia o de este panel es un nuevo alineamiento internacional para un multilateralismo reforzado. Por eso la importancia, entre otras muchas cosas, de la integración regional. El mundo del futuro será un mundo de bloques. Ya están conformados. El bloque de la Unión Europea. Estados Unidos es un gran bloque en sí mismo, 50 estados, perfectamente unidos. China, India, su continente, Rusia, por su tamaño, la Liga de Países Árabes, la misma Unión Africana. América Latina está en la retaguardia de esa constitución de bloques. Y también esto nos va a servir. Esto no es suficiente para el desarrollo, pero altamente deseable para el desarrollo, pero también nos va a servir para protegernos de una globalización. Y ahí no concuerdo con mi compañero José Luis, porque yo creo que la globalización neoliberal trae más perjuicios que beneficios. Otra cosa es tratar de construir una sociedad mundial, porque se trata de construir un mercado global. Una cosa es construir ciudadanos del mundo, otra cosa es consumidores globales, que sin adecuados, y en eso sí coincido con José Luis, mecanismos de gobernanza, se parece al capitalismo salvaje del siglo XIX, con la revolución industrial, donde los obreros morían enfrente de las máquinas, porque no había reglas, derechos laborales, nada. Hoy, compitiendo los países para atraer la inversión, lo que hacen es explotar su fuerza de trabajo, deteriorar las condiciones laborales, disminuir salarios básicos, y esa sangre, sudor y lágrimas de nuestros trabajadores van en beneficio de las transnacionales. Se requiere una gobernanza mundial, pero como bloque podemos tener más incidencia. Esa globalización que, como ya dijo Ernesto, tiene grandes contradicciones, que a veces nos impone más, por ejemplo, la movilidad de capitales, que todos los estudios demuestran que ha sido perjudicial, sobre todo para economías pequeñas y abiertas, son como vendavales que pasan por nuestros países, que a veces nos imponen mayor movilidad de mercancías basados en la teoría del mercado, el neoliberalismo, que la movilidad de factores, movilidad de comercio, pero cada vez se criminaliza más la principal movilidad, que es la humana. Y no somos ingenuos. No se trata de que entonces todo el mundo pueda ir a todos lados. Sabemos que no es así. Pero tampoco que se utilice esa doble moral de decir, bueno, abran sus fronteras para el capital, para las mercancías, para el libre comercio, sálvese quien pueda, pero no para la movilidad humana, ¿no? Y entendamos que es el principal proteccionismo. Puede ser que un conductor ecuatoriano que maneje en los Andes sea mucho mejor que un conductor sueco, pero ese conductor sueco va a ganar 40 veces más. Si ese conductor ecuatoriano viaja a Suecia, va a perder su trabajo el conductor sueco. Entonces entendamos que controlar la migración también es uno de los principales mecanismos de proteccionismo. Pero para esta
construcción de un bloque latinoamericano, creo que Europa nos inspira muchísimo. Aquí nos puede ayudar mucho la Unión Europea con su ejemplo. 28 países, ahora 27, que pese a diferentes sistemas políticos, religión, idioma, cultura, que hace unas décadas se mataban por decenas de millones, tuvieron la voluntad de unirse. Y es un bloque tan poderoso a nivel mundial, el principal mercado mundial, la Unión Europea, ¿no? Mientras que nosotros tenemos todo, pasado común, historia común, cultura común, sistemas políticos comunes. Bueno, 2 idiomas, ustedes saben, el portugués es español mal hablado, ¿verdad? O español es portugués mal hablado, pero muchísimo en común. A tal punto que Europa le tendrá que explicar a sus hijos por qué se unieron. Nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Pero esa cooperación entre Europa y América Latina también debe estar basada en valores compartidos. Por ejemplo, compartimos la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible. Ahora, tampoco comparto mucho, coincido mucho con lo que decía Irache, José Luis, que incluso Martín, que en América Latina hay democracia, sí hay democracia formal, que sin capacidades reales significa muy poco. Yo puedo darle a todos el derecho a leer libros, si tengo la población en el analfabetismo, ¿para qué rayos sirve ese derecho? ¿No? Entonces debemos construir democracias reales para tener democracia completa. Eso no significa despreciar lo alcanzado. Bien lo sabe Chile, ¿verdad, Michelle? Cuando los grupos extremistas que impulsaron el golpe de Estado rechazaban la democracia burguesa y se perdió hasta el derecho al voto. Bueno, hay que conservar, aunque sea esos pequeños avances, pero obviamente no son suficientes. Debemos construir democracias reales y América Latina todavía no tiene esas democracias reales, el continente más desigual del mundo, y las asimetrías de poder hacen que ciertos grupos manejen el sistema político y la propia supuesta democracia. Aquí tenemos un gran ejemplo a seguir en la Unión Europea para nuestra integración basado en esos valores comunes, pero necesitamos esa Europa de las luces, que tampoco es cierto que Europa y América Latina se han acercado. Suena bonito, pero no es cierto. Yo fui presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe en el 2015, cuando tuvimos la última cumbre, la primera y última, América Latina y Unión Europea. Era claro el desinterés que había, era un formalismo. Que no hayan declarado zona estratégica en el 99 no significa nada. Países como Bélgica ven mucho más hacia África, hacia otros países europeos, hacia Asia, porque son excolonias. Solo la península ibérica mira hacia América Latina y obviamente para tener una integración o una asociación con Europa, aquello no es suficiente. Y Europa últimamente ha mirado mucho más hacia los Estados Unidos, que tiene hacia América Latina una política exterior terriblemente cuestionable. En todo caso, hay casos increíbles, nuevamente doble moral, el caso de Julian Assange, periodista preso, enterrado en vida, por denunciar crímenes de guerra. El periodista está preso y los criminales de guerra están libres y persiguiéndolo. ¿Qué es eso? Tenemos el caso de Juan Guaidó, un loco que en una plaza se declaró presidente de un Estado soberano y Europa lo reconoció porque lo reconoció Estados Unidos. Tenemos el golpe de Estado en Bolivia, con esta dictadora Áñez, que duró 1 año y masacró a su pueblo. Aquí sí tengo que decir que hubo voces muy valientes en Europa y en el Europarlamento denunciando el golpe, como la de Javi López, ¿no? Muchísimas gracias, Javi. ¿Ya? Organizador de este evento y del PSOE, del Partido Socialista Español. No nos dice nada con respecto a Lofer, los nuevos golpes blandos, la persecución. Ya no son las botas militares las que se utilizan, eso es muy burdo. Se filma en tiempo real con los iPhones, con todo aquello. Entonces utilizan el partido judicial, los medios de comunicación, para robar la reputación a dirigentes progresistas y lograr por la persecución judicial lo que no logran en las urnas. Y no solo soy yo, es Cristina, es Evo, es Lula. Y entendamos que cuando metieron preso a Lula, no le robaron solo la libertad a Lula, le robaron la democracia a Brasil. Porque si Lula hubiese sido candidato a Bolsonaro, jamás habría sido presidente de Brasil. Cuando a mí me sacaron una condena horas antes, en plena pandemia, de inscribirme como candidato y poder regresar a mi patria, por influjo psíquico, manejar una organización criminal por medio de influjo psíquico, así dice la condena, no solo me roban mi reputación, mi libertad, mi derecho, le robaron la posibilidad de elegir al pueblo ecuatoriano e hicieron presidente a Guillermo Lasso. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Y el mundo indiferente. Si nosotros hubiéramos hecho la 10ª parte, gobiernos progresistas, si hubiese ocurrido la 10ª parte de lo que ocurre ahora, contra líderes progresistas en gobiernos de izquierda, ya estaríamos en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Necesitamos romper esa indiferencia y tener una sola moral. Se permiten los criminales bloqueos contra pueblos soberanos, nobles, como Cuba y Venezuela. Entonces necesitamos nuevamente esa Europa de las luces. Y en el caso de los socialistas,
compartir valores fundamentales, como la supremacía del ser humano sobre el capital. Ya se me acabaron los 10 minutos, solo concluyo con esto. Bueno, este año, y reflexionaremos más adelante, se cumplen 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile y 75 años de la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Es hora de reformar esa carta y en la próxima intervención podré dar algunas sugerencias concretas. Solo que quería acabar con esta reflexión. Europa fue la cuna de la Ilustración, que fue el puntal para la modernidad que había comenzado con el Renacimiento. Esa Ilustración que significó el triunfo de la razón sobre la superstición. Hoy necesitamos una nueva Ilustración, un avance civilizatorio definitivo, que es el triunfo de la razón sobre el poder. Contamos con Europa para aquello. Muchas gracias. Muy bueno. Sí, mejor que en PowerPoint. Transmite emoción. Presidente Rafael Correa, nosotros aquí hablamos todos los días, antes 4 años, 5 años casi, de la regulación de las transiciones digital y climática para que sean justas para todos, no dejen muchos para atrás. Pero sabemos, por ejemplo, vamos a aprobar en Estrasburgo la próxima semana una ley para la inteligencia artificial. Pero sabemos que para tener un modelo digital democrático y también para tener una transición climática efectiva necesitamos aliados en el mundo. No nos basta la pequeña Unión Europea y los buscamos también en América Latina. Pero mi cuestión es... ¿será esto una prioridad política en América Latina para un agricultor del Amazonas o de otro espacio, un ciudadano que todavía tiene miedo de caminar por las calles o un desempleado sin habitación en muchas ciudades de la América Latina? ¿Cómo podemos llevar a cabo estas transiciones de tal forma que esos no se rebelen contra ellas? Miren, las responsabilidades climáticas son comunes, pero diferenciadas. No todos tenemos la misma responsabilidad y tenemos otras urgencias, ¿no? Háblele a una familia que vive al lado del bosque, que no tiene ingreso, trabajo, el padre de familia, que no tienen que comer, que no tale el bosque, lo va a talar. Si no recibe beneficios directos de esa conservación ambiental, las urgencias va a hacer que deprede el medio ambiente. La pobreza también contamina. ¿Cuál es la diferencia? Que el costo recae sobre ellos mismos. Contaminan el río en el cual se bañan, del cual beben, con el cual cocinan, contaminan el bosque del cual recogen frutos, cazan, etc. La corrupción, la contaminación de los ricos, que son los que más contaminan, y les voy a dar algunas cifras, que es un tema que me gusta mucho, es contaminación global, contaminan al resto. Y no solo eso, consumen bienes ambientales globales de libre acceso, y no firman Kioto, no ratifican las cumbres COP20, COP21 de París, o la 20 fue de París, 21 fue de París, ¿no? 20, ya no me acuerdo, la juventud, yo estaba de presidente ahí. En todo caso, y esa es otra forma de un orden mundial perverso, porque por ejemplo el conocimiento es un bien que se llama en economía no rival en el consumo, que usted tenga una idea, la comparta conmigo, usted no pierde esa idea. Que ambos utilicemos el software no la perjudica a usted. ¿Ya? Es un bien que no se consume al utilizarse, no se extingue. El medio ambiente sí, pero no se firman acuerdos fuertes para proteger esos bienes ambientales, pero sí, si es que en América Latina, si usted copia una idea, se va preso, que es lo más cercano a prisión por deuda, dicho sea de paso. O sea, somos hasta exagerados, no producimos conocimiento. El nuevo colonialismo, el colonialismo cognitivo, dependemos de lo que conocimiento que generan otros, y en este momento el conocimiento es el principal factor, instrumento de desarrollo. Ya no son los recursos naturales, ni siquiera el talento humano per se, sino el conocimiento. Y lo genera el primer mundo. Nosotros generamos bienes ambientales, pero esos sí son de libre acceso. Solo con esa reforma, que paguen deuda ecológica acumulada y que paguen por el consumo de bienes ambientales, la redistribución del ingreso a nivel mundial sería brutal y no tendríamos que seguir discutiendo sobre eso. Pero es cuestión de poder. La justicia sigue siendo la conveniencia el más fuerte, como decía Trasima con los diálogos de Platón. En todo caso, las responsabilidades ambientales son comunes, pero diferenciadas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el 4.3%, estos son datos del 2018, de la población mundial, pero el 14.6% de emisiones. China 18.5% y el 30.3%.
América Latina 8.4 población y solo 5% de emisiones, y los países más pobres, América Latina no es la más pobre del mundo, es la clase media, por supuesto con mayor desigualdad, extremadamente ricos, extremadamente pobres, pero en promedio, clase media. Los más pobres del mundo, repúblicas centroafricanas, cosas así, son 13.3% de la población y solo 1% de las emisiones. Esto significa responsabilidades comunes pero diferenciadas, y la mayor responsabilidad está en los mayores contaminadores. Quiero decir que Europa es un ejemplo en esto, porque Europa tiene 5.9% de la población mundial y 8.4% de las emisiones, y cada vez hace más esfuerzos para reducir emisiones y llegar a un equilibrio ambiental, lo cual le resta competitividad porque es extremadamente costoso. Europa es un ejemplo para el mundo en esto, ¿no? Porque lidera esa lucha contra el cambio climático. Entonces, todos debemos preocuparnos del cambio climático. Por supuesto, es el único planeta que tenemos, pero todavía tenemos pobreza. Todavía los niños se nos mueren por enfermedades, patologías de la miseria, gastroenteritis, diarrea, verdaderos asesinatos en el siglo XXI. Y nos piden no explotar nuestros recursos naturales, no sacar petróleo, no tocar la selva, y muchas veces para en verano irse a tomar fotos con los indígenas y decir que cuidan la naturaleza. Entonces, creo que algunas veces pasamos de un extremo al otro. Hace algunos años parecía que lo único importante en naturaleza era el ser humano. Para algunas posiciones extremistas ahora parece que el ser humano es un estorbo en la naturaleza. Para mi gobierno, y creo que para los progresistas, no es ni lo uno ni lo otro. El ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero tampoco un estorbo en la naturaleza, y sigue siendo lo más importante en la naturaleza. Y en países como Ecuador y latinoamericanos todavía necesitamos nuestros recursos naturales con la mayor responsabilidad ambiental, pero el desarrollo implica algo de contaminación para superar urgencias clamorosas como la miseria, como la muerte prematura de nuestros niños, como la falta de acceso a servicios fundamentales, educación, salud, etc. No quisiera acabar sin agradecer a José Luis, porque él me recordó la regularización que hizo de migrantes, muchos ecuatorianos, porque tuvimos una brutal crisis en el 99, neoliberal, quebraron la banca, y ese es el neoliberalismo criollo, ¿no? Cuando van ganando, nadie se meta, ¿no? Esto es no Estado. Cuando quiebran, venga Estado a rescatarnos. Quebraron al país y migraron en corto tiempo, se calcula cerca de 2 millones de habitantes, de ciudadanos ecuatorianos, muchos de ellos a España por el idioma y porque no había visa. Claro, a los 3 o 4 años no pusieron la visa Schengen, ¿no? Era tal el problema que a la empleada doméstica, como decía José Luis, le llamaban la ecuatoriana. Uno de los grandes orgullos de mi gobierno es que se revirtió el flujo migratorio y la gente empezó a regresar. ¿Cuál es el dolor actual? Ese flujo migratorio comenzó nuevamente en el sentido inverso a salir del país por todos los medios, dada la destrucción del Ecuador, que en lo personal creo, por ahí tal vez Líbano, con todo respeto, que en época de paz no ha habido tal destrucción en tan corto tiempo en ningún país. En todo caso, lo único que logra exportar el neoliberalismo son seres humanos. Si aquí no estamos de locos, no es que somos socialistas para satisfacer nuestras fijaciones mentales, sino que creemos que es la respuesta adecuada para tener una sociedad con justicia, con prosperidad, con dignidad para todas y para todos. Y cuando esto exponemos, muchas veces nos dicen, la derecha, ¿qué país del mundo se ha desarrollado con el socialismo? Y aunque pueda haber respuesta para esto, no es la respuesta pertinente. La respuesta pertinente es ¿qué país latinoamericano se ha desarrollado con el capitalismo liberal? Y la respuesta es ninguno. Muchas gracias.